lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia conectada con nosotros a través de nuestras diferentes posibilidades que tenemos como Sonorama para llegar hasta donde usted se encuentre, nuestra señal de radio, nuestra transmisión igualmente por internet, nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube. Gracias por aquello. Santiago Basabe está con nosotros, el chef de la política. ¿Cómo le va, mi doctor? Él es analista, politólogo, académico. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fabricio, buen día. Un gusto saludarte, un gusto estar con tu audiencia. Gracias, doctor, gracias. El chef de la política es el espacio que tiene el doctor Basabe ahora en YouTube, donde comenta de un modo muy coloquial los temas de la política y de la coyuntura. A ver, ¿cómo cocinamos esta semana, este cierre de la semana? ¿Qué cocinamos al cierre de la semana? Con un procedimiento que yo le dije a la audiencia hace minutos, doctor, un procedimiento que por errores no forzados, hablando en términos tenísticos, ha terminado siendo muy manoseado. Hoy día, esta tarde, el CAL a las 3:20 de la tarde se va a reunir. Entiendo yo que dará el siguiente paso, que es revisar el cumplimiento de requisitos y enviará a la Corte Constitucional, pero ha sido un transitar complicado por errores y algunos horrores. ¿Cómo le ve, doctor? Mira, Fabricio, yo creo que como todo hecho político se presta para más de una lectura, ¿no? La primera, quizás la más intuitiva, la que más se puede observar de forma clara, es que la Asamblea carece de conocimientos mínimos sobre cómo llevar un proceso de esta magnitud, que es un juicio político. Quizás una de las acciones más relevantes que tiene una legislatura en cualquier país, luego de legislar, ¿no? Dejando por un lado la parte de diseño de política pública, quizás lo más importante, lo más trascendente es el control político vía juicio político, porque en buena medida es un poder que tiene la legitimidad popular, dejar de lado a otro poder también con legitimidad popular, como la del Ejecutivo, y eso ameritaría un examen profundo. Entonces decía, la primera lectura podría ser esa. Los asambleístas tienen una pobreza intelectual enorme, y eso da cuenta de todos estos errores, enmiendas, dimes y diretes, errores garrafales mínimos en el proceso. La otra, que tampoco se la puede dejar de lado, es que todo esto sea parte de acuerdos políticos eventualmente para que el proceso se vaya deslegitimando y la Corte... O sea, esa teoría para usted no es loca, esa no es una teoría loca de que puede haber detrás, como decimos en el argot de político popular, un tongo. Para usted no es descabellado hablar de eso. No es descabellado porque lo otro es también pensar que toda la gente que está alrededor de la Asamblea, no necesariamente asambleístas, son limitados en términos de sus conocimientos, y me parece que eso no es tan cierto. O sea, hay gente hay juristas fundamentalmente que están cercanos al proceso, que es gente que conoce de derecho, que no podemos estar de acuerdo en sus posiciones políticas, eventualmente, de la ciudadanía me refiero, pero que es gente que sí tiene conocimiento. Se dice que hay muchos asesores, gente incluso de fuera de la Asamblea, que está cercana al juicio político, y es gente que conoce. Entonces, yo creo que esta segunda opción tampoco se la puede dejar de lado, porque es asumir que el nivel de ignorancia de la gente, de los asambleístas y de los asesores, es de esos quilates. Y a mí personalmente eso me queda cierta duda de que pueda ser así. Pero vamos a imaginarnos que tiene asidero esta tesis del tongo, del acuerdo debajo de la mesa, de que deliberadamente se están comprando los boletos para que se caiga el proceso porque haya un acuerdo político. Pero ¿qué implicaría ese acuerdo? ¿Qué lee usted allí? ¿Qué cree que hay detrás de ese posible, supuesto, eventual acuerdo político por debajo de la mesa? En el caso de que esto sea cierto, en el caso es una hipótesis nada más. Es una hipótesis, de acuerdo. Estamos planteando... sería que por esta ocasión al menos se le dé un poco de aire al gobierno, ¿no? Y que la responsabilidad no salga de la Asamblea propiamente dicha, sino de la Corte Constitucional, porque ahí hay una coartada perfecta en el caso de que esto pueda tener viabilidad. Que si el juicio político no prospera, los quienes impulsan digan, no ha sido por una responsabilidad directa nuestra. En realidad es la Corte Constitucional la responsable, la que no ha dado paso.
y el país tiene que poner sus ojos en la Corte Constitucional. Y es una manera de salir a buen recaudo, digámoslo así, frente a los electores, trasladando la responsabilidad a la Corte Constitucional, que también asumirá una responsabilidad en caso contrario, ¿no? Si la Corte da paso, la gente más cercana al gobierno dirá la eventual salida del presidente o el inicio del proceso político al menos, es responsabilidad de la Corte Constitucional. Al final, por un lado o por otro, la Corte es la que va a asumir buena parte de los costos políticos de lo que estamos viviendo. ¿Qué credibilidad, a su juicio, doctor Santiago Basabe, tiene esta Corte Constitucional en medio de una crisis institucional marcada que estamos enfrentando con buena parte de los organismos, con autoridades encargadas? Hay otros, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo periodo ha sido caótico. Felizmente ya se acaba el actual periodo de este Consejo, pero ha sido caótica esta primera experiencia de designar ese Consejo por la vía del voto popular. Pero en ese contexto, ¿cómo le ve usted a la Corte Constitucional, doctor? Mira, yo creo hay dos cosas que son fundamentales en un tribunal de justicia y en la vida pública en general. Pero pensando en el tribunal, ¿qué es? Que sea gente honesta y que sea gente conocedora del derecho constitucional en este caso y del derecho en general. Yo creo que en los 4 años que tiene esta conformación de la Corte, contando los 3 primeros con Hernán Salgado Pesantes y este año ya con la renovación parcial, no se han dado escándalos de corrupción alrededor de la Corte. Y me parece que los magistrados, hombres y mujeres que están ahí, es gente que goza de un prestigio ético que nadie lo ha puesto en duda. Me parece que hay una Corte con buenas capacidades. Me da la impresión que es una Corte muy plana también, plana en un sentido no peyorativo, sino plana en el sentido de que los 9 jueces están en un nivel medianamente similar entre sí, que no hay jueces que puedan ejercer presión en el buen sentido de ejercer influencia con una posición. Quizás los 3 que podían hacer eso ya están fuera de la Corte, porque por el sorteo precisamente son los que salieron, me refiero Hablamos sobre todo de Ramiro Ávila Santamaría y de Hernán Salgado. También estaba el doctor Agustín Grijalva, pero me parece a mí que tal vez los que tenían una posición mucho más marcada en uno, en otro sentido, eran Ávila Santamaría y Hernán Salgado. Sí, pero creo que Grijalva era el más cerebral de los jueces. Sí, sin duda, sin duda. Creo que era el que tenía menos exposición pública, pero era el que tenía más manejo en realidad, sin que los otros dos no lo hayan tenido. Entonces ahora es una Corte plana, porque son 9 jueces que incluso en términos de edad, sacando a Enrique Herrería, son jueces cercanos en términos de edad, tienen una formación que va por ahí, y que no tendría que ver esto ninguna relación con escándalos de corrupción de hacia lo otro. Y lo otro, precisamente el segundo tema es esto, o sea, no se puede dudar de la formación académica de ellos, y me parece que da cuenta de una decisión que vaya a venir de la Corte, que en el sentido en el que venga, van a cargar con una responsabilidad política, evidentemente que sí, pero al menos el manto de la duda por ser gente manipulable a través de una llamada telefónica o de actos abiertamente de corrupción, al menos en principio yo creo que eso para bien del país no está, y para bien del país también es una institución que todavía ha podido mantenerse en estándares de legitimidad ciudadana a pesar de este momento tan grave que vive el país en cuanto a ética pública. ¿A usted cómo le suena, doctor Basabe, el argumento de los detractores del juicio político de que lo que se está pretendiendo es conspirar contra el régimen constituido, que se pretende instaurar un golpe de Estado en contra del presidente de la República al pretender llevarlo a juicio político a la Asamblea Nacional con el riesgo de una censura y destitución? El juicio político está en la Constitución, y si está en la Constitución ya no es golpe de Estado. O sea, no creo que haya mucho argumento. Quizás la defensa de la gente cercana al gobierno es, a pesar de estar en la Constitución, en lo de fondo las causales no existen. Y eventualmente eso ya se presta para otro tipo de análisis. Pero ahí, por ejemplo, yo le pregunto y me detengo. Y sí, ese es el argumento, no hay causales. Pero hay quienes sostienen, y eso nos lo explicaba ayer en entrevista con este espacio el jurista Mauro Andino Espinosa, aquí hablamos de temas políticos que, a diferencia de los temas penales, cuyo análisis termina siendo objetivo, en el caso de los temas políticos, el análisis siempre será subjetivo, decía el doctor. Sí,
porque es una negociación entre fuerzas políticas distintas que se agrupan en un momento de crisis específico en el que la única salida posible o la última salida a un conflicto es que el presidente de la República deje el cargo, es la esencia del juicio político, evidentemente. Pero esto tampoco puede llevarnos a dejar de lado la parte jurídica absolutamente de lado, ¿no? Es decir, el hecho que yo tenga los votos necesarios en un escenario puramente político como es la Asamblea, tampoco puede dejar sin ningún espacio para la discusión, para la crítica y sobre todo para la argumentación, lo que dice la Constitución, que es la base del juicio político, porque si no fuera así, la Constitución nuestra y las constituciones no establecerían causales. Dirían, el juicio político procede cuando la Asamblea lo considera, cuando tiene una mayoría específica, calificada, dependiendo de los países es diversa, y nada más. Pero todos, incluso los más laxos en ese plano, ponen algún mínimo requisito que tiene que ver con una discusión, insisto, por supuesto política, pero que tiene que tener un mínimo nivel de enmarcamiento dentro del régimen constitucional del país del que nos retiramos, ¿no? Y ahí viene la pregunta obvia, con esto que usted está explicando. ¿Este juicio político, como se lo está planteando, reúne esas condiciones que Santiago Basabe menciona? Yo creo que ha ido perdiendo legitimidad. Por los errores no forzados, o forzados, uno no sabe. Exacto, no sabemos la naturaleza de los errores, pero son muchos errores, son continuos, algunos de fondo, o sea, no diferenciar el artículo del enjuiciamiento del presidente con el artículo del enjuiciamiento de los ministros, me parece que es una cosa, y vuelvo a lo que empezamos, Fabricio, que me cuesta creer que sea un error de desconocimiento. O sea, tú mencionaste al abogado andino que es asesor en la Asamblea Nacional. Tú puedes estar en contra de su posición política, que es evidente, o puedes estar a favor. Pero pensar que él no pueda diferenciar entre esos dos artículos me parece que es incluso hasta ofensivo para él. Yo creo que es un jurista que sabe del tema. Y por eso esa posible hipótesis me parece que empieza a tomar cuerpo. Se dice también, porque todo es elucubración, que Virgilio Hernández es uno de los cercanos al proceso político. Me cuesta creer que él no pueda diferenciar eso. No creo abiertamente que no puedan diferenciar. No creo abiertamente. Entonces, pero sin embargo estos errores están ahí, son uno, otro, son varios. Entonces eso yo creo que le hace perder espacio al juicio político, ya no frente a la Corte Constitucional, no respecto a la Asamblea, sino frente a la ciudadanía, que empieza a tener sus dudas de cuán viable efectivamente es el proceso político, y además alimenta esto el descrédito enorme que ya de por sí tiene la Asamblea Nacional. Y en medio de todo esto, ¿cómo está Lasso? ¿Cómo le ve Santiago Basabe hoy a Guillermo Lasso en medio de toda esta discusión? En un problema enorme, con bajísimos niveles de credibilidad ciudadana, con bajos niveles de apoyo, con bajo nivel de respaldo de las organizaciones políticas, con una conflictividad social que está ahí, latente, que puede surgir en cualquier momento, con poca capacidad de reacción frente al momento político. O sea, todo lo que estamos diciendo que eventualmente la legitimidad ha descendido no quiere decir porque el gobierno está bien. No quiere decir porque la gente le apoya al gobierno de forma clara, no. El gobierno tiene un problema enorme, y por eso decía, eventualmente, si es que esta segunda hipótesis tiene algún asidero, es simplemente darle un poco más de aire al gobierno, pero no porque esté bien de ninguna manera. Pero ¿a cambio de qué? Claro, ese es todo el entramado político del momento, porque tú puedes tener dos lecturas también nuevamente. Uh-huh. Una, decir, quizás nos conviene esperar al 2025. Electoralmente, políticamente, para armarnos, para ver candidaturas, no nos conviene adelantar elecciones, bla, 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 bla. O lo otro sector puede decir, si esperamos al 25, en el camino pueden pasar muchas cosas. Y quizás es muy arriesgado, es preferible ahora mismo que la cosa vaya variando en términos de el juicio político o eventualmente una propia muerte cruzada desde el gobierno,
y quizás asegurarnos un poco más en el cortísimo plazo, porque mira que respecto a la muerte cruzada desde el gobierno, hay dos posiciones ya muy claras. Unas dicen, no tenemos problema, nos vamos mañana. Pero Izquierda Democrática y Pachacuti tienen resistencia, dicen, no, si hay la muerte cruzada no la vamos a acatar, como si ellos deberían acatarla, ¿no? Esa es una facultad del presidente de la República. Entonces yo creo que hay una serie de negociaciones, de cálculos políticos también que están detrás, no solo del juicio político, sino de lo que podría venir con la salida a cortísimo plazo del presidente Lasso, con la eventual muerte cruzada, o la otra opción que es esperemos un poco más de tiempo hasta ver qué sucede. Claro, hablando del esperemos un poco más de tiempo, hay quienes piensan que ya en la práctica, el tercer año de Lasso es el año clave, porque ya está por cumplir el segundo año el presidente el próximo 24 de mayo, va a coincidir justamente por los tiempos. Si es que la Corte Constitucional emite el dictamen de admisibilidad, va a haber una combinación de tiempos que es muy probable que nos lleve hasta fines de abril, primera semana de mayo, ¿ya? Y ahí mismo vamos a tener confluencia, además de la elección de las nuevas autoridades legislativas y la posesión de las autoridades seccionales y la posesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿ya? Y de ahí Lasso empezaría su tercer año. Hay quienes piensan, por ejemplo, que el último año, ya que empezaría el 24 de mayo del 2024, ese último año prácticamente es un año preelectoral. Entonces la lectura es totalmente distinta, doctor. Claro, por supuesto, porque el año efectivo, el último año efectivo de gobierno del presidente Lasso en términos de la relación con los actores políticos es el que va a empezar en mayo, evidentemente. El último ya todas las cosas se van a calmar porque los actores políticos van a estar pensando en el proceso eleccionario, básicamente. Entonces acaba de definirse. El presidente, en ese sentido, quizás su estrategia es llegar a terminar el tercer año, fundamentalmente, y el resto ya es una cuestión de simple trámite, por decirlo de alguna manera, en este nivel, desde luego, ¿no? Me refiero. Y quizás la negociación desde el gobierno se está dando desde ahí, se está manejando, así sea sin decirlo públicamente, pero se está manejando con la herramienta de la muerte cruzada. A quienes les conviene la muerte cruzada y a quienes evidentemente no. Y si bien toda la Asamblea perdería con la muerte cruzada desde el presidente, porque todos se van, claramente UNES desde el que menos pierde, porque la posibilidad de volver a capturar esos espacios en un proceso eleccionario son relativamente, no digamos sencillas, pero más probables de ganar de lo que le podría suceder a la izquierda democrática o a las varias izquierdas democráticas que hay, o a Pachacuti. Entonces yo creo que ahí hay una negociación también que no la vemos claramente desde afuera, pero que seguramente se está dando entre el gobierno, entre el ministro de gobierno y las distintas bancadas legislativas. Hay algunos opinadores y algunos medios colegas que están colocando un freno en la opinión pública, y eso es innegable, porque lo dicen y lo dicen abiertamente, y hablan de que el plan o el propósito es poner a Virgilio Saquicela en la presidencia de la República. Yo analizo y reviso la Constitución, y también analizo, y lo hice en la primera parte de este espacio, antecedentes de lo que pasó en el 97, 2000 y 2005. Yo digo, con esos antecedentes uno pensaría, no es loco, pero yo reviso la Constitución, que es hoy distinta, con unos candados distintos, completamente distintos, y no sé cómo puede sustentarse esa tesis de un propósito para que el hoy presidente de la Asamblea Nacional eventualmente asuma el poder interinamente, doctor. Sí, yo también creo que eso es poco probable, ¿no? A mí me parece forzadazo eso. Claro, en política ecuatoriana todo puede suceder, pero me parece recontra forzado. Claro, porque para que suceda ese escenario sería que vía juicio político el presidente de la República se vaya, ¿no es cierto? Que en este juicio político el presidente no eche mano de la muerte cruzada, que puede hacerlo hasta el momento mismo de la votación. Que el vicepresidente Borrero se vea en la necesidad de asumir la presidencia de la República. Y que él renuncia a esa posibilidad. Parece que es algo poco creíble, porque al final los actores políticos dicen no, y no me refiero al señor Borrero en particular, yo soy leal al presidente de la República, yo estoy con él. Claro, pero el momento de la sucesión ya te toca, pues, y cuando te ponen la alfombra roja y la banda y atrás tienes la casa militar, ya piensan dos veces antes de renunciar. Entonces, yo creo que eso es poco probable. Me parece que hay actores políticos que sí les podría interesar la llegada de Borrero en el corto plazo. Quizás no es UNES necesariamente, pero sí otros actores políticos, porque el cálculo podría ser con Borrero,
yo tengo 2 años para gobernar desde atrás, para establecer ciertas prebendas, para alcanzar ciertos cargos en el Poder Judicial o en la Fiscalía o en la Contraloría, y luego en el 25 vamos a ver cómo se da. Pero hasta tanto, en estos 2 años yo puedo gobernar presionando a un presidente absolutamente débil, que básicamente lo que va a buscar es terminar el periodo. Como le pudo haber pasado, por ejemplo, no tanto a Gustavo Noboa, pero sí a Alfredo Palacio. Absolutamente, absolutamente. Además los dos son médicos, ¿no? Absolutamente. Porque a diferencia de Palacio y de Borrero, Gustavo Noboa tenía un poco más de juego político, tenía un poco más de cercanía con las élites, sobre todo guayaquileñas, que en buena medida manejaban la política en ese momento y manejan la política ahora. Tenía un partido político que era la Democracia Cristiana, que si bien él no era afiliado, al final terminó apoyando al gobierno del sucesor de Daniel Maguad. Pero claro, en ese sentido, los que se parecen es del gobierno, o se podrían parecer, es el gobierno del expresidente Palacio con el de eventual del señor Borrero, que tendría nuevamente un objetivo específico que es terminar, y terminar implica ceder, y en el país hay muchos actores políticos que saben cómo presionar a los gobiernos, cómo alcanzar determinados espacios, a cambio de eso, de que termines el gobierno y en el 25 veremos qué es lo que pasa. Usted decía, cuando le pregunté lo del presidente, un presidente hoy con bajas cifras de calificación de gestión y de credibilidad, está claro que por errores propios la palabra del presidente se ha ido devaluando a lo largo del tiempo, pero por otro lado, ¿cómo está la Asamblea Nacional hoy, Santiago Basabe? Igual o peor, igual o peor. Porque la diferencia es que cuando hablas de la Asamblea, hablas de algo que no se puede ver directamente, ¿no es cierto? Porque son 137. Y ahí hay los buenos legisladores, porque sí los hay, poquísimos, pero sí los hay. Y en cambio, respecto al presidente, es una sola persona donde tú puedes focalizar claramente las responsabilidades, ¿no? En ese sentido tiene un poquito de ventaja la Asamblea Nacional. Pero la credibilidad de la Asamblea es terrible, y a eso se suma esto del juicio político que hemos discutido, porque más allá de de esta posible hipótesis que hemos discutido, lo que la gente ve es un grupo de gente incapaz e ineficiente. Y a primera vista, evidentemente que es eso, ¿no? Son tan incapaces que no pueden formular una cuestión relativamente básica de identificar artículos en una constitución, de identificar artículos en el Código Orgánico Integral Penal y plantear un documento que pueda servir de base para un proceso político. En general, ni el uno ni el otro está bien. Y en general, el país vive un proceso de descomposición que es bien preocupante, que me parece que a corto plazo va a llegar a una situación muy similar a la del 2005-2006, que es el antecedente de la llegada del expresidente Correa. Acá me planteó mi colega y amigo Santiago Carrera una pregunta en mi comentario que no le leí, pero le leí hace un momento y le traslado a Santiago Basabe. Hablaba del rol del vicepresidente hoy Borrero. El silencio de Borrero, el poco pronunciamiento de Borrero. Bueno, Borrero a lo largo del tiempo, desde el 24 de mayo del 2021, no es que ha sido un actor político preponderante, pero en estos momentos evidentemente su rol es clave frente a la coyuntura, doctor. Evidentemente, claro que sí, claro que sí. Y el vicepresidente ha mantenido un bajo perfil, ha mantenido el silencio por lo delicado del momento en el que vive, pero si es que esto llega a terminar en un juicio, efectivamente, que también es algo que hay que ponerlo en tela de duda, ya no porque eventualmente la Corte dé paso o hayan los votos, sino porque el presidente en mitad del proceso puede decretar la muerte cruzada. Y se acabó y se va a la Asamblea y se queda él por unos meses. Pero en el caso que le llegue, que tenga que el proceso político pueda tener un curso de acuerdo a lo que busca la oposición, que es la salida, yo creo que ahí el vicepresidente estará pensando para sí mismo, ¿no? Desde luego, en la posibilidad de asumir el poder, que es una posibilidad real, que es una posibilidad que está ahí. Es algo que puede suceder y que esto sí es bastante más viable, bastante más factible que sea él mismo, que sea el presidente de la Asamblea Nacional, que a mí me parece que al menos en términos de probabilidades es muy poco probable que esto pueda suceder. Correcto, doctor. Creo que me llega una pregunta más acá tengo. A ver,
Acá me dicen, y le he trasladado este comentario de Andrés que me escribe. En medio de estas amenazas de muerte cruzada mutuas, gobierno, asamblea, claro, la asamblea con juicio político, presidente de la República que tiene obviamente la posibilidad de echar mano del 148 de la Constitución, ¿dónde quedan las demandas ciudadanas? ¿Cuáles son las reales expectativas de la gente de a pie más allá de los cálculos políticos? Porque capaz que al común de los ciudadanos, a la gente que cada mañana se levanta pensando cómo va a parar la olla, no le interesa lo que Santiago Basabe y Fabricio Vélez estamos conversando hoy. Totalmente. ¿Cómo sintonizar con las demandas ciudadanas, doctor? Totalmente, claro, a la gente le interesa el día a día y ganarse la vida del día a día, por supuesto que sí. Y por esa razón mismo el hecho que se siga dilatando esta tensión le hace daño al país, le hace daño a la economía de lo cotidiano, no digamos la economía a gran escala, la economía de lo cotidiano, porque la incertidumbre empieza a ganar espacios en el país, no le hace bien, efectivamente, y tampoco creo que sea, concordando con la persona que comenta, que este sea el interés fundamental del ciudadano de a pie, pero sí es el interés del país en términos mucho más generales, porque el resultado de un proceso de juicio político, por la vía como se resuelva, con el juicio propiamente y la salida o no del presidente, trae una serie de consecuencias que la gente sí lo va a observar en lo cotidiano. Por ejemplo, tengo la impresión que para un sector de la población una salida del presidente sería una forma de castigo a un proyecto en el cual mucha gente creyó y que desafortunadamente no se llegó a cumplir. Puede ser entendido como una reivindicación de UNES y de la Revolución Ciudadana más específicamente, y como la posibilidad de un retorno en el corto plazo del expresidente Correa. Entonces, también hay lecturas políticas de la gente desde lo cotidiano que seguramente no tienen que ver con satisfacer las necesidades básicas, parar la olla, como bien decías tú, pero sí con reivindicaciones políticas en una línea o en otra. Correcto. Ya que hablamos de parar la olla, le agradezco al chef de la política. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Sí, Fabricio, un gusto siempre conversar contigo. Saludos a también. Gracias. Santiago Basabe conversando aquí en A Primera Hora, 7:36. Pausa, volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.